quiero hablarte de un personaje que quizás tú ya lo conoces, lo has escuchado hablar, y ese personaje que vamos a hablar en esta noche se llama Daniel. Todos saben quién es Daniel, ¿no? ¿Cuántos han leído las historias de Daniel? ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? Amén, amén. Dice la palabra de Dios que Daniel era un joven judío. Él era exiliado, estaba en Babilonia. Y dice que la palabra dice que él crece en la corte de Nabucodonosor. Él crece porque ahí lo entrenan para que pueda estar al servicio del gobierno. Fue una persona muy sabia e inteligente, dice la Biblia. La gracia de Dios estaba sobre Daniel. Era un escogido del Señor. Y en contraste, la verdad, a la mayoría de los personajes bíblicos, Daniel se distingue porque en la Biblia no se encuentra nada escrito negativo sobre él. Si tú lees todo el libro de Daniel, te darás cuenta que la Biblia lo describe como un profeta, como un hombre de Dios, como un hombre valiente, como un hombre lleno de fe. Pero sobre todo, y la más importante, es que Daniel era un hombre de oración. El libro de Daniel relata muchas historias, muchas cosas impresionantes que Daniel hizo y que Dios siempre estuvo con él. Pero hay una historia que resalta más y que todos seguramente lo conocemos. Es una historia muy conocida y que de ella vamos a aprender algo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. No sé si me pueden ayudar con una foto, con una imagen que tenemos ahí. Ahí está. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Recuerdan ese hecho? Amén. Daniel en el foso de los leones. Muchos hemos escuchado desde que asistíamos a la escuelita bíblica, hemos escuchado a veces cuando asistimos a la reunión, conocemos esta historia. Pero detrás de esta historia hay algo sorprendente. Hay algo que muchos quizás no conocen. Todos vemos que en esta historia Daniel no muere ahí. Daniel no muere, a pesar que estaba rodeado de leones. A Daniel no lo lastimaron, no lo tocaron. Y muchos somos cautivados por esa historia, por ese acontecimiento. ¿Cómo es posible que aquel hombre salió vivo de aquel lugar? ¿Cómo es posible que no lo tocaron? Y somos tan cautivados que a veces decimos, quisiera estar en el puesto de Daniel. ¿Cómo? Yo no quiero estar rodeado de leones. Pero muchas veces esos leones están disfrazados de problemas, de situaciones que suceden en nuestras vidas y que nosotros no queremos que nos toquen. ¿Cuántos están de acuerdo? No queremos que las situaciones nos toquen, ¿no? Entonces, pero detrás de este acontecimiento surgió un milagro, algo que Daniel lo salvó. No fue casualidad que Daniel saliera vivo, saliera favorecido con el Señor, de que un ángel estuviese alrededor de él. Por eso, hoy quiero nombrarte algo muy importante. ¿Qué es lo que sucedió antes de este maravilloso acontecimiento? Y quiero nombrarte unas características. Y esas características están en la Biblia. 4 características, si quieres anotarlas, puedes anotarla. 4 características de un hombre que dobla rodillas. Para que eso suceda, sucedió esto. 4 características que sobresalen en la vida de Daniel. Quiero que me acompañen a leer, quienes tengan Biblias, puedan acompañarme en Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Cuántos han encontrado la palabra de Dios?
dice así la palabra de Dios: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Todo está en este versículo. La primera característica que encontramos aquí, si quieres anotarla, es la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es mantenerse firme, constante. Dice la palabra que, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley, ¿qué se había firmado? Dice que se firmó una ley que cualquier persona que adorase a cualquier otro dios u hombre fuera del rey que en ese tiempo estaba gobernando, sea echado al foso de los leones. Esa ley dice que no podía ser revocada ni siquiera por el propio rey. Esa ley se firmó diciendo que cualquiera que adorase a cualquier otro dios sea echado al foso de los leones. Pero dice que, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado esa ley, fue a su casa a orar. Esa ley se firmó primeramente porque Daniel tenía enemigos. Unos enemigos que querían de alguna forma detenerlo a Daniel, no querían que él siga. Y muchas veces nosotros también tenemos enemigos. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros oramos todo nos va a salir bien. Daniel oraba, pero sin embargo sus enemigos se levantaron contra él. Y nosotros muchas veces pensamos que cuando oramos todo nos tiene que salir bien, todo tiene que salir perfecto, pero no. Daniel, a pesar de que estuvo él en oración, sus enemigos se seguían levantando contra él. Y la perseverancia no demuestra de que tú no vas a tener problemas, que todo te va a salir muy bien. No, la perseverancia es que por encima de tus enemigos, aunque estén alrededor tuyo, tú sigues orando a Dios. Tú sigues buscando a Dios. Tú no dejas de hacer lo que Dios te ha llamado. Tú no dejas de lado el propósito que Dios te ha dado, aunque tus enemigos te rodeen. Tú sigues, tú persistes, tú sigues adelante. Porque sabemos que los problemas que tenemos son parte de nuestro proceso. Son parte de nuestro proceso. Pero ¿sabes qué? Daniel pudo afrontarlo. Y si Daniel pudo afrontarlo, tú también puedes. Porque cuando llegó la adversidad, él no dudó. Él no dudó, él dice que él continuó. Ninguna ley contraria iba a detener a Daniel para que él siguiera persistiendo, para que él siguiera orando. Él se arriesgó a morir a pesar que él sabía que si oraba a su Dios, iba a morir, iba a ser echado al foso de los leones. Pero no, Daniel no le interesó. Él prefirió morir con los leones que vivir afuera sin Dios, sin tener una conexión con Dios, sin tener una comunicación con Dios. Y eso se llama perseverancia. Por eso dice que cuando Daniel oyó de esa ley, él no se escondió. Dice, ¿qué dice la palabra? No sé si me pueden poner el versículo. Dice la palabra que cuando él oyó que se había firmado la ley, se fue a su casa a orar. No fue a esconderse, no fue a llorar y decir, ay, ¿qué hago ahora, Señor? No, él no huyó desde el primer problema, sino que él perseveró. Por eso te animo a que tú perseveres. Persevera por encima de tus dificultades, por encima de tus circunstancias. Recuerda esto, persevera. Persevera por encima de tus enemigos y cualquier situación difícil que quiera atacarte, que quiera que tú no te levantes. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Bien, el otro punto, si puedes anótalo, el segundo punto que vemos en este pasaje
es tomar una postura de oración. Dice que cuando Daniel fue a su casa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se arrodilló, dice, como de costumbre. Esta es la forma correcta de orar. Dice que él doblaba las rodillas para orar. Daniel no llegó a su casa a estar parado y a orar y decir, Señor Jesús, ayúdame. No, dice que él se arrodilló a orar. Y muchas veces nosotros decimos, lloro mientras estoy cocinando, mientras voy en el auto, yo estoy orando con Dios, pero no estamos concentrados, no estamos concentrados. La propia postura de oración es arrodillarse. No es como muchas veces nosotros creemos que mientras estamos haciendo algunas cosas, algunas actividades de la casa, quizás la tele prendida por ahí, quizás estamos acá con el Facebook viendo qué tal y yo orando, Señor Jesús, bendíceme, ayúdame. Estamos distraídos. Esa no es la manera correcta de orar. Debemos de tomar una postura de arrodillarnos a Dios. La postura de Daniel que él tuvo en oración, dice la palabra, que era arrodillarse. Él doblaba sus rodillas porque sabía que el orar y el arrodillarse ante Dios era un acto de amor, era un acto de rendición, era un acto de agradecimiento, era un acto de humillación ante Dios. Esa es la postura que debemos de tomar nosotros, de arrodillarnos, doblar nuestras rodillas. Pero es que a mí me cuesta, cada vez que me arrodillo, me duelen las rodillas, no puedo, me duele. Aunque te duela, arrodíllate y verás cómo al pasar el tiempo ya no te dolerá porque estarás acostumbrado a doblar tus rodillas. El tercer punto que quiero hablar es sobre el hábito. ¿Qué es el hábito? Sabemos que el hábito son las costumbres diarias que nosotros realizamos. Es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer siempre. Por ejemplo, a veces tenemos hábitos de salir a correr en las mañanas. Ese es mi hábito, tener un horario, decir, bueno, a tal hora yo salgo a correr y nadie me lo toca. Tener el hábito de quizás tú dices, bueno, en las mañanas me levanto y voy a abrir el Facebook, voy a ver qué noticias hay. O prender la televisión y ver, bueno, yo veo noticias de esta hora a tal hora porque quiero informarme. Eso es un hábito. Y dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces oraba Daniel? Y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¡Wow! 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? De rodillas. No hablo parado, Señor Jesús, mientras voy cocinando. ¿Cuántas veces oramos de rodillas? Quizás no me digan. Una vez, bueno, en la semana una vez, por ahí cuando tengo un tiempito, porque la verdad que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, en el día oro, pero muy poquito. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¡Wow! ¡Qué hombre de oración! ¿Por qué nosotros no hacer de la oración un hábito? Daniel ya tenía un hábito y dice que no es que oraba una vez, 5 veces. Él tenía su hábito, dice, de orar 3 veces al día. Él oraba. Muchas veces tenemos otros hábitos que a veces no son muy fructíferos, que digamos. Pero Dios quiere que comencemos a crear hábitos
que fortalezcan nuestra alma, que nos levanten. Debemos de tener el hábito de orar, pero muchas veces quizás decimos, bueno, en esta hora, bueno, era que yo tenía que orar, pero mejor veo una peli voy a ir a ver. No, justo me vinieron a ver mis amigos que hace muchos años que no lo veía. Ya después oro, después. Y ese después nunca llega. Y muchas veces nuestras oraciones son interrumpidas por muchas excusas. Porque nos excusamos que no tenemos tiempo, que ahora no, que después. Y somos más primero yo y después Dios. Pero no tiene que ser así. Primero Dios, después yo. Nuestras oraciones están interrumpidas muchas veces por nuestras agendas que están apretadas de actividades. Pero eso no tiene que ser así. Comienza a crear un hábito en tu vida orando. Di, voy a comenzar a partir de mañana a crear un hábito en mi vida. Así como los deportistas, ellos crean hábitos para ir a entrenar. Ellos entrenan. Comencemos a crear un hábito en nuestra vida. Comienza aunque sea con 1 o 2 días, con 21 días de decir, voy a crear un hábito de orar y de tener un horario específico para orar y decir, este es mi horario. Aunque tengo una reunión, bueno, voy a orar antes de salir de esa reunión, voy a orar unos 20, 30 minutos ante Dios o 1 hora. Pero muchas veces solo oramos 5 minutitos, ni a los 10 llegamos. Y me acordaba cuando Jesús le decía a sus discípulos, no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Ni 1 hora, les dijo Jesús. Cuán importante es que creamos hábitos en nuestras vidas. Hábito de la oración por encima de las cosas buenas o malas que sucedan en tu vida. Comienza a crear un hábito de orar, de decir, este es mi horario, yo voy a orar 30 minutos, 1 hora, voy a orar a Dios. Comienza a crear un hábito. Proponte en tu vida de decir, voy a comenzar desde hoy a crear un hábito, a tener un horario. Voy a escoger un horario en el día. Tenemos 24 horas en la cual nosotros disfrutamos. 8 horas para dormir, 8 horas para hacer actividades y las otras 8 más actividades. Pero de todas esas horas, muy poco le dedicamos a la oración. Porque a veces es más importante nuestras agendas, nuestras actividades que tener un tiempo de intimidad con Dios. Y el último punto que quiero hablarte es el lugar. Un cuarto de oración. Dice la palabra de Dios que Daniel subió a su casa. Y dice, se arrodilló como de costumbre en su habitación en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. ¿Dónde tenía su lugar Daniel para orar? En su habitación. Él tenía ya un lugar específico, un cuarto de guerra. ¿Cuántos vieron esa peli? Seguramente todos vieron y salieron motivadísimos. Habrán dicho, ay ya, qué buena peli, hoy salgo muy motivado, voy a ser como esa mujer que tenía su cuarto ahí orando y cómo Dios le solucionó todo. Pero después cuando venían los problemas, la pereza, chao motivación. Pero hoy no quiero que, aparte de que salgas motivado, quiero que salgas con una decisión y decidas, yo voy a crear mi hábito de oración.
voy a formar mi lugar de oración. Un cuarto, una habitación. Y quizás tú digas, pero no tengo un cuarto, están todos ocupados. Aunque sea a la orilla de tu cama cuando estés orando, que ese sea tu lugar. No pongamos excusas. Muchas veces decimos, pero no hay un cuarto porque están mis hijos allá, está ocupada la sala, está allá, no puedo. Pero aunque sea en la cama donde tú duermes, crea ahí un lugar de guerra, un lugar de oración, donde tú dobles rodillas y ores al Señor Jesús. Gloria al nombre de Dios. Crea un lugar donde tú puedas poner promesas de Dios y recordar siempre que Dios es fiel. Arrodíllate a orar en ese cuarto y verás cómo las cosas sobrenaturales salen a tu favor. Estos son los 4 puntos, 4 características de un hombre que dobla rodillas. Este fue el versículo clave para que Daniel obtuviera la victoria en el foso de los leones. ¿Cuál era el primer punto? Ay, no están atentos. ¿Cuál es el primer punto? Perseverancia. El segundo, tomar una postura de oración. El tercero, hábito, crear un hábito de oración. Y el último, un lugar, crear un cuarto de guerra. Muy bien, nunca te olvides de estos puntos, porque así Daniel obtuvo su victoria. Persevera, sé constante, toma decisión de decir, hoy voy a arrodillarme a orar, a dedicarle mi tiempo al Señor Jesús. Y verás grandes resultados. Aunque se levanten los enemigos, tú sigue orando. Porque el mundo va a querer paralizarte, pero tú debes de activarte. Debes de seguir adelante. Esta palabra, esta historia de Daniel marcó mucho mi vida. Aún estos puntos yo lo apliqué en mi vida. Estos puntos los apliqué en mi vida. Porque tuve perseverancia y yo también pasé por dificultades, por momentos difíciles, como todos, pero fui perseverante. Sigo perseverante. Cada vez que voy a orar trato de tener una postura, de inclinarme a Dios, de arrodillarme a Él, de entregarle todo mi corazón a Dios, de tener un hábito aún desde muy niña. Yo me acuerdo que siempre acompañaba a mi abuelita a la iglesia y yo crecí doblando mis rodillas, orando a Dios, porque yo acompañaba a mi abuelita a todas las reuniones de oración que había. Cualquier vigilia que había en la iglesia, yo estaba ahí. Cualquier reunión de oración, yo estaba ahí. Y aún antes de casarme, yo en Argentina sabía tener un cuarto de oración. Un cuarto donde yo pegaba muchas promesas de Dios, versículos. Hasta yo sabía tener una almohada debajo de la cama, porque yo me encerraba en el cuarto y me gustaba arrodillarme ahí en mi cama a orar. Ya tenía todo listo. Cada vez que entraba a mi cuarto sacaba la almohadita y me arrodillaba a orar. Tenía mi Biblia, me desconectaba de todo y ahí oraba. Y mientras me daba la vuelta veía las promesas pegadas ahí que yo había escrito, promesas de la Biblia, promesas que Dios me había dado. Comienza a crear hábitos. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque esta historia de Daniel marcó mi vida. Y quiero contarte un testimonio de mi vida, por eso es que te compartí de estos puntos. Cuán importante es orar. Una experiencia que yo pasé cuando era niña.
Mi abuelita es una persona que le gusta mucho orar. Es una mujer de fe. Ella todo el tiempo está orando. La busco, no está en la cocina, está orando. Una vez recuerdo que entré a su cuarto sin querer y la vi arrodillada orando. Y ella ora todo el día. Es una mujer que le gusta evangelizar, le gusta orar, pasar su tiempo con Dios. Aún cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi abuelita ya había conocido de Dios. Y ella ya oraba por mí, declaraba promesas sobre mi vida. Cuando yo nací, ella me abrazó, me llevó a la iglesia y ahí crecí en la iglesia. Crecí en la iglesia desde muy niña. Yo acompañaba a mi abuelita a todos lados. Y llegó un momento en mi vida que yo tenía aproximadamente 11 años. Recuerdo que esa mañana me despierto y no podía levantarme de la cama. No podía caminar. Yo llamé llorando a mis padres, a mi familia. Fueron a verme y ellos pensaban que habrá sido algún golpe que me iba a pasar. Pero pasando los días, yo seguía en cama, no podía levantarme. Me tenían que levantar. Recuerdo que mi abuelita me sabía poner una cama en el comedor para que yo pudiera al menos estar acostada y ver que andaban mis primos jugando, que estaban ellos ahí. Y porque yo no podía caminar, no podía levantarme, enderezarme. Recuerdo que cuando pasaron los días, me llevaron al médico ahí en la ciudad. Los médicos me hicieron todos los estudios, no encontraban nada. Me llevan a Capital con los mejores médicos, me hacen cantidades de estudios, pero nada me encontraban. Y los médicos les decían a mis padres, creemos que es algún virus que todavía no está estudiado, que todavía no está identificado. Ahora la tecnología está más avanzada, pero en ese tiempo, cuando yo tenía 11 años, no podían descubrir qué era lo que yo tenía. Y los médicos decían, habrá sido algún virus que aún no está identificado, será cuestión de esperar. Mis padres en ese tiempo no eran cristianos, no conocían de Dios. Y a mis padres les habían recomendado que me llevaran a un curandero. Mi abuelita no quería. Mi abuelita rogaba y decía, ella es de Dios. No la lleven, Dios va a hacer la obra. Pero mis padres en su desesperación, aún en su ignorancia, siendo yo una niña, me llevaron allá. Yo ya en ese tiempo, yo ya oraba, yo ya leía la Biblia, porque desde muy niña mi abuelita me había enseñado a orar, me había enseñado a leer la Biblia. Yo a los 7 años tuve mi primera Biblia. Y ahí me encantaba escribir cosas de Dios. Y recuerdo que yo dentro mío solo oraba y decía, Señor Jesús, guárdame. Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Con 11 años yo ya oraba y yo ya sabía lo que podía pedirle a Dios. Entonces mis padres, como les recomendaron, en su desesperación se fueron a aquel lugar llevándome. Como les había comentado, ellos no conocían en ese tiempo de Dios. Cuando me llevan a aquel lugar, recuerdo que mis papis me levantan, me sacan del auto, me levantan en sus brazos porque yo no podía caminar. Y en un momento que mi papi me lleva en los brazos, mis padres, recuerdo que en una distancia hasta la entrada de la iglesia, hasta allá afuera, yo creo que mi papi me lleva en los brazos. Recuerdo que había una casa, estaban las ventanas abiertas, de ese hombre que supuestamente el mundo decía que sí, curaba y que decía que era mejor. Cuando mi padre me llevaba en los brazos, recuerdo claramente que de aquella casa le hablaron
mi papá le dice, vengo a traer a mi hija para que la vea porque no sabemos qué tiene. En ese momento, antes que él termine, el hombre de atrás le dijo, desde adentro de la casa le dijo, para, no avances más. Yo no puedo hacer nada por ella porque lo que hay en ella es mucho mayor de lo que yo puedo hacer. Hay mucha luz en ella, yo no puedo hacer nada. Sácala de aquí. En ese instante no avanzó más. Mi padre salió sorprendido, salió confundido y me llevaron de nuevo al auto, me guardaron. No quisieron atender, decía. Bueno, aún así mi papá quería seguir llevándome ahí. Yo decía, Señor, no permitas, Dios. Yo iba orando y mi abuelita oraba por el otro lado. No la lleven. Pero yo era niña. Aún mis padres todavía tenían gobierno de mí. Recuerdo que una vez mi papá dice, bueno, vamos a ir a otro lugar. Me llevo a otra provincia. Era en Santiago del Estero, muy conocido. Dice, ahí hay un hombre que dicen que es muy poderoso, que él puede curar, hace muchas cosas. Cuando me llevan, recuerdo que era cruzar un puente. Yo iba igual, mi mamá me llevaba acostada atrás en el auto. Fuimos temprano y como había tanta gente, me tocó a mí que supuestamente me atendieran en la noche. Se hizo de noche. Mi papá llega, me hace como sentar algo como una camilla y en ese momento recuerdo que este hombre estaba de espalda preparando no sé qué, estaba en una mesa y mientras yo estaba ahí le dije a ese hombre, le dije, ningún hechicero ni idólatra hereda el reino de Dios. Me acuerdo de esa palabra porque yo leía mucho. En ese instante este hombre se dio la vuelta con una furia tremenda. Tiró lo que tenía en las manos y dijo, loca, saquen a esta niña de aquí. No la quiero en mi presencia. Sáquenla de aquí. En ese momento mi padre llega y me saca. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le hablé de Dios. Le dije que solo Dios podía curarme. Él no podía porque él no iba a heredar el reino de Dios, era un hechicero. Recuerdo que esa noche salimos, mi papá ya rendido. Bueno, dice, vamos. Arranca el auto y en el momento que íbamos en el auto, se tuvo que detener porque había 3 personas delante del auto rodeándonos. Y había una persona en el medio que estaba apuntando con un arma. Y decía, ustedes de aquí no salen vivos. Me acuerdo tan claro eso. Se había enojado el enemigo. Y apuntaba con un arma delante de nosotros. Y me acuerdo que lloraba. Le dije, Señor, que tus ángeles están conmigo. En ese instante mi papá rogaba que no hagan nada porque llevaban una niña. A ellos no les importó. De aquí no salen vivos. Y mientras yo sabía que mi abuelita oraba aún desde su casa, porque ella sabía y estaba orando por mí. En ese momento que ellos apuntaban con un arma, recuerdo que yo oraba ahí. Y en un momento ellos golpearon esa arma sobre el auto y la deslizaron suavemente y se hicieron a un lado. Y mi papi salió y se fue. Mi papá se rindió y dijo, no puedo más. Y ahí fue que cuando fueron ellos a la iglesia, mis padres, todo, mientras oraban por mí en la iglesia, Dios me había sanado. Y ellos comenzaron a conocer que había un Dios poderoso, un Dios que levantaba.
No había nadie más que podía hacerlo, solo Dios. Y que quiero decirte con esto que la oración de Dios es poderosa. La oración de Dios me protegió. No dejó que nada ni nadie me tocara porque yo era suya. Cuando tú oras, el enemigo huye. Ningún cristiano va a tener una vida fructífera y cosas espirituales si no tiene una vida de oración. Nosotros estamos para orar, porque si nosotros no oramos, Dios no va a intervenir en nuestros asuntos. Por eso que aunque el mundo y las situaciones quieran paralizarte, tú debes de activarte. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia. El que resiste obtiene la victoria. El que resiste obtiene los milagros.